El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Yo sé que no solo las organizaciones de mujeres que las representan a todas ustedes están inconformes con lo que está sucediendo en los últimos tiempos en cuanto a la participación de las mujeres en algunos procesos de elección para instituciones del Estado que son fundamentales en el futuro del país y el bienestar de la nación. Sé que muchas de ustedes se están preguntando qué pasa, por qué se relegan a mujeres que en los procesos obtienen las mejores evaluaciones. ¿Son relegadas por el hecho de ser mujer o qué es lo que está ocurriendo? Y esas reflexiones intentaremos hoy ponerlas en la palestra pública y enriquecerlas con la participación de ustedes, hombres y mujeres. Y para eso, y debo decir que este espacio nos lo han solicitado y nos parece que tienen todo el derecho, y me autocritico que a esta altura no las hubiese llamado también para reflexionar sobre esta temática. Así que estábamos en sintonía con las organizaciones de mujeres que nos han pedido el espacio para reflexionar y plantear sus puntos de vista de un aspecto que, decía al comienzo, genera mucha inconformidad, y digo que no solo entre las organizaciones de mujeres, sino entre las mujeres organizadas o no del país. Para analizar esta temática, Migdonia Ayestas, que ya la conocen ustedes, es coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad y experta en temas de seguridad, está aquí a mi lado izquierdo. Ya la ven. Bienvenida a Migdonia Ayestas, como también la bienvenida para una defensora de los derechos de la mujer y coordinadora de la plataforma 25 de noviembre, Honorina Rodríguez, aquí conmigo, exactamente a mi lado, y un poquito más allá la directora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez. Con ellas y la participación de ustedes analizaremos el tema que plantea ahora mismo Luz Madrid. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestras invitadas y por supuesto televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Por qué las mejores calificaciones de los últimos procesos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público no han sido tomados en cuenta por un cierto sector de la élite política hondureña? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales como @FrenteAFrente_HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Esa es la pregunta. Usted puede participar en el transcurso del programa. Sabemos que en la Corte Suprema de Justicia fueron electas, ¿cuántas mujeres? De 15 miembros que tiene la Corte, 7 u 8. 7 mujeres, pero está en ley. Ahí ya no hay de otra, hay que elegir 7 mujeres. Pero cuando no es ley, no deja de sorprendernos que, por ejemplo, la mejor calificación de los 45 propuestos por la Junta Nominadora para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mejor calificación no fue tomada en cuenta. ¿Recuerdan? Y hubo otras mujeres que obtuvieron buenísimas calificaciones y que tenemos la percepción de ellas, digo percepción por decir algo, pero algunos tenemos la certeza de que son mujeres que no se les puede recriminar absolutamente nada, con mucha independencia y con una buena distancia de las cúpulas partidistas. Estamos viendo ahora las dificultades que tiene la persona que obtuvo la mejor evaluación en la Junta Proponente. Que un cierto sector la ha tomado en cuenta justamente para fiscal adjunta por
la imagen que tiene y las referencias y además los resultados de todas las evaluaciones que se le practicaron. Entonces, por aquí viene el tema. Yo hablé con Honorina ayer y fue por mensaje, ni siquiera hablamos, fue por mensaje, solo miré el mensaje y le dije, sí, me parece que es correcto que estén ustedes este martes en frente a frente. No tengo mayores detalles de su planteamiento, aunque venía escuchando HRN, el matutino, y escuché la versión de una organización, de una miembro de una organización feminista, recriminando este relego que sienten en la participación beligerante de las mujeres en altos cargos públicos que, digo, pueden dirimir para bien el futuro del país. Y yo estoy seguro que esa es la misma línea de pensamiento que traen ellas esta mañana para exponer. Y como a nosotros se nos critica que generalmente estos programas son dominados por los varones y que los analistas en un 80% generalmente son varones, tienen toda la razón. Esa es una autocrítica permanente que yo tengo. Hoy tengo el honor de tener a estas tres mujeres aquí en el programa. Así que mi única dificultad en este momento es con quién comenzar, si con Migdonia, con Honorina o con Suyapa. Voy a comenzar entonces, me dicen, con Migdonia Ayestas y este planteamiento de la mujer hondureña, la élite política nacional, tomadora de decisiones de trascendencia y no necesariamente, nos dice la historia, las mejores decisiones. Qué buen momento para reflexionar entonces, Migdonia. Buenos días, Renato, y gracias por la invitación, Honorina y Suyapa. Es un placer estar con ustedes y debatiendo sobre estos temas de mujer. Siempre se nos ha dicho que las mujeres podemos estar en diferentes espacios de la vida y que podemos, a través de los méritos, de las experiencias, experimentar y poder acceder al poder. Y eso es lo que no estamos viendo en este momento. Ya lo vimos en la Corte Suprema de Justicia. Yo he tenido el honor de conocer esas tres valiosas mujeres que han sometido su currículum, su vida personal, familiar, comunitaria, a la imagen pública para que las puedan elegir a un cargo de este tipo. Pero no es así. Las mejores evaluadas son relegadas precisamente porque, no sé, tienen miedo de sus conocimientos, de su independencia. ¿De quiénes me hablas? Estoy hablando primero de Aida Romero, de esta Jenny Almendares y Ana Pineda. Son las tres mujeres mejores calificadas en los dos procesos de selección que se han desarrollado en este momento. ¿Y qué ha pasado? Pues estamos debatiendo precisamente, no se tomaron en cuenta las primeras dos en la Corte Suprema de Justicia, y la pregunta entonces es, ¿y para qué se someten a un proceso de evaluación? ¿O para qué las califican y les dan las mejores calificaciones? Sí. Y si lo vemos en esto, también podemos definirlo. A los niños de las escuelas les pedimos que pasen con un porcentaje académico para poder estar a un grado inmediato superior. Y si las mujeres que por años hemos estado desprovistas del poder y que siempre estamos en esa condición de vulnerabilidad, de exclusión y de sumisión, porque eso es lo que nos ha hecho el patriarcado, el poder, los hombres que lo ejercen y que las mujeres están desprovistas de él. Y por lo tanto, cuando pasan estos procesos y estamos accediendo a acciones que tienen que ver con la vida política del país, las decisiones que se toman en órganos como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, los hombres no están permitiendo que las mujeres participen y que sean electas. Y ahí es lo que yo podría decir son pactos patriarcales, precisamente porque los hombres son los que negocian entre ellos y dejan a las pocas mujeres que hay en el Congreso a que los sigan, a que vean la capacidad, la experiencia, la idoneidad, la independencia que tienen mujeres valiosas de este país. En el año 2000, yo, que soy pedagoga, nos enseñaban que la educación encierra un tesoro y que en el informe del OR nos decía que teníamos que aprender a saber
y eso es conocimiento, pero que tendríamos que aprender a vivir juntos y aprender a ser, y eso es importante en este momento. Estas mujeres reunían y reúnen las capacidades que requieren para poder regir destinos específicos en institucionalidades del país, y eso es lo que nos está pasando, no se está tomando en cuenta precisamente porque buscan personas que sean afiliadas políticas o que tengan los intereses que ellos representan. Ahí tenemos un problema. Por eso es que es importante el hecho de que las mujeres deben aprender a participar precisamente, porque en este momento nos están mandando un mal mensaje. No participes porque aunque tengas las mejores calificaciones, aunque tengas la idoneidad que corresponde, la experiencia, el conocimiento, eso no vale. No te garantiza absolutamente llegar. nada. Y ahí es lo que dice un dicho, suerte que te dé Dios, que saber no te importe. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, Renato. Sí, porque la mujer mejor calificada en la Junta Nominadora fue Ana Alejandrina Pineda Hernández con 93.22%. La segunda mejor calificada, Aida Estela Romero con 86.47%. Las dos mejores calificadas. Y las dos mejores calificadas se quedaron fuera. Y ahora Jenny Almendares está en ese juego político de consensos y de ver los intereses políticos y todavía ni siquiera se le quiere tomar en cuenta. ¿En dónde estamos las mujeres? Si nos dijeron, mujeres no están solas. ¿Dónde está el acompañamiento a las mujeres? Y es la única mujer que está en ese proceso. Y a los dos mejores evaluados los están dejando afuera, a Mario Morazán y a Jenny Almendares. Y ahí es donde se vuelve un problema. Entonces, ¿de qué nos sirve la meritocracia en este país? Sí, no deja de sorprendernos eso. No deja de sorprendernos eso, Honorina. Así es. Aportando a lo que dice Migdonia, eso solo demuestra realmente, mujeres y población hondureña, que el patriarcado existe. Y dice, bueno, ustedes para la casa, aquí no vengan, porque este es un espacio público y es para hombres. No están hablándolo con esas palabras, pero los hechos nos dicen más que eso, porque sigue predominando lo de la línea política. Si se le identifica que no va a ser obediente, entonces volvemos al punto que las mujeres sumisas, obedientes y para el espacio privado. Pero nosotras venimos luchando, las organizaciones de mujeres y feministas vienen luchando históricamente por el reconocimiento de los derechos a las mujeres y por ser reconocidas como sujetas de derecho. Y cuando las mujeres se atreven, cuando las mujeres salen, y yo debo decir que participando siempre hemos estado, siempre han estado las mujeres, lo que no sucede es la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, porque se participa organizando las reuniones, se participa atendiendo las carpas en los procesos electorales, se participa, como en este caso, proponiendo, ofreciendo todo lo que son sus calificaciones y exponiendo incluso su vida personal, como ya decía Migdonia, pero no se incorpora al momento de la toma de decisiones. Yo quiero decir algo muy importante, no porque somos mujeres, no porque somos más de la mitad de la población en el país, sino porque en efecto así es. Y es que las mujeres tomamos decisiones de forma más democrática, de forma más incluyente. A nosotras se nos ha dicho emocionales, pero no tomamos decisiones solamente por las emociones, sino fundamentadas también en ley, porque estas mujeres que venimos mencionando, Anita Pineda, la abogada Aida Romero, que por cierto fue la primera fiscal de la mujer, que tenía otros nombres además, porque siempre nos juntan con todo, no con tal de no dejar solo a las mujeres, y ahora en el caso de Jenny Almendares. Eso demuestra realmente que el país sigue predominando y que aún con los años de lucha del movimiento de mujeres y feministas y lo que ha logrado el movimiento que exista en el país, que son instituciones, leyes, reformas de leyes en
favor de los derechos humanos de las mujeres en general, no ha tenido o no está teniendo todavía efectos. Y ahí es que hacemos un llamado a las diputadas, diputados. Si todas las diputadas se hacen una sola fuerza, es invitarlas. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en mínimos casos, en mínimas situaciones al menos. Y ya con 35 mujeres que tuviéramos en el Congreso Nacional, más todas las otras fuerzas, es invitar realmente a que se asuma con mayor responsabilidad y no de acuerdo a intereses muy particulares de línea política. Bueno, en el argumento, de repente alguna gente está identificando alguna debilidad, porque dirán, pero ¿de qué están hablando esas mujeres ahí en el foro frente a frente? Si hay ¿cuántas magistradas en este momento de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántas son las que hay? 7. 7, ok. Entonces dirán, ¿y entonces de qué están hablando si hay 7 mujeres? El fondo del tema es que, por ejemplo, Ana Alejandrina Pineda Hernández obtuvo la mejor evaluación de la Junta Nominadora, 93.22%. Aida Estela Romero Reyes, la segunda mejor evaluación, 86.47%. ¿Son magistradas de la Corte Suprema de Justicia? No lo son. Entonces, ¿cómo es que las mejor evaluadas no son magistradas de la Corte Suprema de Justicia? La gente que fue identificada por una junta nominadora que se rigió por las directrices del Congreso Nacional que elaboró el reglamento, no están ahí en la Corte Suprema de Justicia. Llego hasta el tercer lugar de las mejor evaluadas para encontrar a alguien de esa propuesta que sí es magistrada, Sonia Marlina Dubón Villeda, que obtuvo 85%. Y así me voy encontrando con Odalis Laleida Nájera, que obtuvo un 84.96%. Gaudí Alejandra Martínez con 83.24%. Pero el puntito está, porque el punto clave del debate de hoy está. ¿Qué tenían estas mujeres que fueron las mejor evaluadas que la élite política no las tomó en cuenta? ¿Qué características habían en estas mujeres que la élite política, no obstante las mejores evaluaciones, las relegó, las discriminó? Y actualicemos. ¿En qué se parece Ana Pineda, Aida Romero, con la otra mujer que figura ya en el nuevo proceso de selección del fiscal general y adjunto, que igual obtiene la mejor evaluación? Y la élite política, es cierto, la tienen como candidata a fiscal adjunto, propuesta del Partido Salvador de Honduras. Pero aquí hay toda una discusión. Pero adjunta, no de fiscal general. Para comenzar, no como candidata a fiscal general. Y segundo, hay todo un debate. En el bloque de oposición ciudadana, en todos existe la simpatía por ella, o por algunas coyunturas, algunos apoyaron a Jenny Almendares para que en esa moción figurara como candidata a fiscal general adjunto. Es decir, es parte de los obstáculos. Entonces es la pregunta clave, Suyapa Martínez, es la pregunta clave. ¿Cuáles son las características de estas mujeres que no obstante la mejor evaluación, las hacen a un lado? Bueno, que no tienen vínculos políticos con ciertos sectores políticos del país, ¿no? Y porque como siempre consideran la cuestión partidaria, que no debería ser así, ¿va? Pero toda la vida siempre se considera se ha considerado históricamente, no solo en este momento, la cuestión de filiación partidaria, y no solo la afiliación, porque por ejemplo en el caso de Jenny Almendares, está en el censo de libre. Entonces, y no está siendo considerada. Entonces, las otras no sé, va, pero sí tiene que ver mucho con la cuestión partidaria que no debería de ser considerada, y sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Mire, Honduras tiene compromisos internacionales, tiene la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde obliga a los estados a implementar medidas de acción afirmativa para que las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades, ¿no?, en acceder a espacios de toma de decisiones como estos.
Sin embargo, yo recuerdo que en la Junta Proponente nosotras seguimos el proceso del fiscal general, ¿verdad? Entonces, en la Junta Proponente nosotras hicimos una serie de propuestas que sí fueron consideradas algunas, como por ejemplo las preguntas a realizar, pero también se les propuso que al menos 2 mujeres de las 5, al menos fueran 2 mujeres, ¿no? Y yo recuerdo que la Junta pues dijo que sí, que iban a intentarlo. Les dije yo que también tenían que hacer como incentivar a las mujeres a participar, porque solo 7 participaron y todas fueron eliminadas, solo Jenny no. Y una de las que fue eliminada era porque tenía más baja nota que el último que sacó baja nota de los 5. Ajá, y si son acciones afirmativas, no pueden medir a las mujeres con la misma vara que miden a los hombres, porque son acciones temporales mientras logran tomar posiciones en espacio de toma de decisiones. Pero la CEDAW jamás la han entendido en este país, ni los congresistas, ni los funcionarios, ¿verdad? Entonces, resulta que, pero Jenny resulta la mejor evaluada, ¿no? Pero como pasan, aparte que el proceso fue demasiado rápido, convocaron muy tarde, y luego pasa al Congreso, que porque tenían que cumplir, y allá hacen otra evaluación. Y en las audiencias no hacen una tan sola pregunta de género, pero Jenny sí hizo sus planteamientos de género, ¿no? Entonces yo creo que lo que más nos interesa a las mujeres es que esas mujeres que estén en los espacios de toma de decisiones se identifiquen con la agenda de las mujeres y que tengan un compromiso con la agenda de las mujeres, porque el problema es que si se llega a esos espacios sin ese compromiso con la agenda de las mujeres, pues no vamos a avanzar en los temas que nosotras necesitamos avanzar, como es el acceso a la justicia, reducir esas barreras, reducir la impunidad con tanto femicidio, con la violencia sexual, con la violencia doméstica, que ahí tiene Migdonia todo ese montón de cifras, ¿no? Que ya las cifras ya están naturalizando en este país, ya a nadie le asombran, y necesitamos que la gente recupere esa capacidad de asombro, y por eso estamos dando la pelea por el Ministerio Público, y decimos, sí, a la abogada Jenny Almendares, que no tiene tacha, la tienen, no tiene ninguna, no tienen, es la mujer idónea para estar en la Fiscalía General de la República, no como adjunta, porque yo escuchaba, o sea, sabemos lo que hace un fiscal adjunto, ¿no? Si sustituir al fiscal general cuando no está, pero casi nunca es que no está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Son funciones administrativas. Si nosotras hemos venido solicitando reunión con el fiscal general, ex fiscal general anterior, y al final no logramos nunca nada, y con el fiscal adjunto no nos servía porque eran funciones administrativas y nosotros lo que queríamos hablar era del avance, era reducir la impunidad. Entonces nosotras sí miramos que hay una discriminación clara contra las mujeres en el país cuando no se permite que, aparte de tener meritocracia, aparte de ser mujeres probas, o sea, no llegan a los espacios de toma de decisiones. Pero no podemos ser absolutos al decir que hay discriminación contra la mujer, porque tú tienes 7 mujeres ahí que son magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Pero el caso de la fiscal, es por ley, correcto. Es que yo, pero porque logramos diciendo de ustedes para llegar a un punto clave. ¿Cuál es el punto clave? Es decir, que no entendemos. Fueron avaladas por la clase política. Que no entendemos cómo mujeres, y esto es igual para hombres, yo que un hombre obtenga el primer lugar en una evaluación y no lo tomen en cuenta, me preguntaría, ¿y a este que obtuvo la mejor evaluación por qué no lo toman en cuenta? Y si es mujer, tengo una pregunta adicional, ¿será que no la toman en cuenta por ser mujer? Y diría, ¿o será que esta mujer es tan independiente que puede tener simpatías partidarias porque es un derecho de todos nosotros, pero no es una mujer dócil que la pueden controlar, dominar fácilmente? Exacto. Miren, por eso no la llevan de fiscal general, sino de adjunta. Estas reflexiones nos pueden generar malestar, porque entonces alguien interpretará, Renato está diciendo que Raquel Obando es dócil y fácilmente controlable.
Bueno. Renato está diciendo que Sonia Marlina es dócil y fácilmente controlable, que la magistrada Odalis Nájera es dócil y fácilmente controlable. Ellas No no estoy son diciendo así. eso yo, no estoy diciendo. Ellas no son así. No estoy diciendo eso, correcto. No estoy diciendo, para que no quepa la menor duda. Lo que nos estamos preguntando es por qué las mujeres mejor evaluadas hoy no son magistradas ni una va como candidata a fiscal general de la República. ¿Por ser mujeres o porque no son dóciles? Ahí se concentra nuestra interrogante, Migdonia. Y ahí es donde es el primer punto cuando hablamos de género o de la violencia contra Pero que las son problemas mujeres separados. y sobre todo cuando llegan a Tienen que una mirarlo. violencia extrema. Vea usted, si tienen la credibilidad que corresponde, todo el mundo habla de estos primeros lugares y por qué no se tomaron en cuenta estos primeros lugares. Segundo lugar, tienen la capacidad. Les hicieron examen, como en primer grado, en segundo grado, a ver si sabían el ABC del derecho. Ocuparon los primeros lugares. Además, les hicieron todas las pruebas, incluyendo la de integridad. Lo pasaron. Pero además, han demostrado el valor en cada acto de su vida, incluyendo los personales. Porque Kate Millett, una feminista canadiense, decía que lo personal hay que politizarlo y hay que politizar lo privado. Y entonces, eso es lo que hicieron cuando la sometieron a la evaluación. A ninguno le preguntaron si estaba casado, cuántos hijos por fuera tenía o por dentro, qué sé yo, porque son hijos al fin y al cabo, pero no les preguntaron eso. A las mujeres sí les estudian eso, pero además tenían la experiencia necesaria, con muchos años de ser ministras, de ser fiscales, de hacer investigación científica. Yo he trabajado con, primero, Aida Romero. Desarrollamos un observatorio de justicia penal junto con ella. Con Jenny Almendares tuve el honor que me pidió ONU Mujeres en una investigación que desarrolló para ONU Mujeres, de prologarle un libro que desarrolló para ONU Mujeres. Entonces la pregunta es, no tienen los conocimientos, no son suficientemente investigadores, igual que, para no dejar a la abogada Ana Pineda también, con toda la experiencia, las investigaciones en materia, y las tres, en materia de derechos humanos, de género, que tienen esos conocimientos adecuados, y por qué dejarlas por fuera. Y no estoy diciendo que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia no tienen la experiencia, conozco a varias de ellas. He compartido espacios, nos hemos capacitado juntas y sé de la valía que tienen y que nos van a representar bien en la Corte Suprema de Justicia. Pero el problema es que cuando se menoscaba, cuando se excluye a una mujer, que es la única que está en ese proceso de selección para el Ministerio Público, ahí nos da que pensar, porque cuando hay 7, 8 o 15 candidatos que puede, 45, y de esos la ley establece cuántos, y aquí no hay igualdad para una mujer, están prefiriendo 2 hombres. Y entonces la pregunta es, mire, yo conozco al doctor Almendares, mi primera investigación científica que yo hice fue para el CPTRT en el año 2000, cuando estudiamos mujeres en contextos cerrados, que eran mujeres privadas de libertad de analizar, porque ellos trabajan en eso. Y conozco la integridad. ¿Y qué le estamos diciendo a los padres de familia en este momento? No las eduque íntegras, por favor, porque eso tiene que aprender a negociar y negociar con los ilícitos, negociar con el poder para que pueda tener un puesto. Entonces, eso volvemos a otro, suértete de Dios. Y entonces, ¿qué les estamos diciendo a la gente? Que a los grandes puestos solo llegan las personas que no son las mejores calificadas. Eso es lo que estamos diciéndoles. Y ahí es donde está el problema. El problema es que a las mujeres siempre se nos deja de lado y a las mujeres siempre se les intimida, siempre se les amenaza, siempre se les cuestiona su integridad, siempre se les cuestiona su vida privada, precisamente porque esa es la forma que hacen para descalificarla. He ahí el meollo del asunto, y eso tiene que ver con un tema de género, un tema de violencia, porque la violencia no es agredir solo a las mujeres, también es descalificarlas, también es amenazarlas. Y la pregunta es, ¿no están ejerciendo violencia política en este momento? Sí. Yo creo que la están ejerciendo más sobre la Jenny Almendares que sobre las otras. Claro. Porque han tirado toda una campaña de desprestigio de ella,
en Twitter, en todas las redes sociales y diciendo mentiras. O sea, que todas sabemos que son mentiras, pues. Y entonces se aprovechan de eso, además aluciendo a su forma de vestir. Eso es misoginia, eso es violencia política la que están ejerciendo contra ella. Entonces nosotras decimos, pues entonces, dice una amiga, pues entonces no la elijan, pero no la denigren. Porque eso está mandando un mensaje a todas las mujeres de Honduras diciendo, miren, si ustedes optan a esos cargos, les van a hacer toda esa cadena de desprestigio, las van a dejar totalmente horribles, porque eso afecta emocionalmente a las mujeres. Y ya ustedes no tienen opción. No hay opción para las mujeres en el país a llegar a ningún cargo. Situaciones, ¿no? Porque no solamente es, es ser de la línea del partido, es ser obediente y si es mujer ya está definitivamente, también tiene que ver la clase social a la que pertenece. Es que honestamente la violencia política se manifiesta, voy a hacer una mezcla, pero es que la vía para la participación, para estar en la toma de decisiones es la participación política, porque, y eso es una prueba ahora, porque se llega al Congreso Nacional por elecciones, participando, se llega a las municipalidades, a la presidencia de la República y a los cargos de toma de decisiones en las instituciones en el país, de acuerdo al partido en el poder, de acuerdo a que obedezca también, porque no pueden poner a una mujer o no lo hacen de poner a una mujer que vaya simple y sencillamente a hacer su trabajo a una institución. Eso es importante. Y quiero sumar algo que decía Suyapa, porque mencionaba la CEDAW, y es la discriminación contra las mujeres, es contra la discriminación a las mujeres. Y yo quiero decirles que cuando se habla de medidas afirmativas, cuando hablamos de incorporación de las mujeres, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, en este país por lo menos, también en otros, estamos hablando de más de la mitad de la población en el país. Somos las mamás, las hermanas, las hijas, somos la pareja. ¿Y qué está pasando realmente? Dice Renato. Bueno, que todavía o que ese patrón cultural patriarcal fundamentado en la atención central y principal a los hombres predomina. Y por eso también es importante hoy, en este momento, decir que se necesita que personas con conocimiento, con conciencia y con experiencia de los derechos humanos en general, pero también de los derechos humanos de las mujeres, porque de lo contrario no vamos a lograr que esas decisiones tengan esa amplitud, que tengan esa especificidad de atenciones, no solo para nosotras las mujeres, porque sabemos que una fiscal, nosotras hemos dicho, y hay toda una campaña que decimos, fiscales por Honduras, y eso es lo que realmente haría cualquiera de las mujeres, y en este caso Jenny, que conoce precisamente el trabajo. Antes que salga algún comentario, analizando el análisis de ustedes sobre la discriminación de la mujer, que debilita el planteamiento de ustedes, yo me anticipo a formulárselos. Alguien las puede llamar o les puede enviar un mensaje y decirles, hombre, ¿cómo están hablando ustedes de discriminación si tienen 7 mujeres magistradas? Y una de esas mujeres es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo en estos tiempos pueden estar hablando de discriminación ustedes si una mujer es la presidenta de la República? Así que prepárense, porque les anticipo que ese comentario sale en cualquier momento y yo se los lanzo para que me lo respondan después de la pausa comercial. Porque al final también vamos a llegar aquí a una premisa suprema, a un punto irrefutable. Miren, pudo ser un hombre la mejor nota, pero si no está en la misma línea de los intereses partidarios, si no está en la misma línea del blindaje a los políticos corruptos, la obediencia partidaria, lo relegan. Vamos a llegar a ese punto, sin debilitar, por mi caso, sin demeritar, sin relegar el hecho
ya que a mí sí me tiene sorprendido realmente, y por eso me he hecho esta pregunta los últimos meses. ¿La relegan porque no son dóciles o la relegan por género? E insisto en la pregunta, Entonces, prepárense, yo sé que ustedes están preparadas para responder a esto después de la pausa, pero que todos estamos sorprendidos, y yo creo que ya no sorprendidos, sino que molestos, porque la prédica desde el estamento político nacional es una prédica hipócrita. Se nos dice desde hace décadas que luchan por la educación, que luchan por la meritocracia, que luchan para que el país salga del subdesarrollo, y en un simple escenario de que las mejores evaluaciones los políticos les relegan o por ser mujeres o por temerle a la independencia de esas mujeres, ¿qué más puedo decir? Que son políticos hipócritas, con planteamientos hipócritas y con decisiones hipócritas. Y la hipocresía, si es la que domina la clase política, ahí están los resultados de lo que somos como Honduras, como Estado en este momento. Vamos a la pausa y retornamos con Migdonia Ayesta, Sonorina Rodríguez y Suyapa Martínez, más la participación de ustedes. El tráfico es presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Buenos días, a esta hora de la mañana en Frente a Frente el tráfico vehicular. Estamos ubicados específicamente a la altura de la colonia Prados Universitario, en el anillo periférico, un tráfico vehicular moderado a esta hora de la mañana. Los conductores que se dirigen hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se desplazan desde la colonia San Miguel, colonia 21 de octubre, este es el tráfico vehicular. También en otro extremo de la pantalla, el tráfico vehicular a la altura de la colonia, o mejor dicho, del Boulevard Juan Pablo II, en la rotonda específicamente, ya no hay un tráfico tan fluido a esta hora de la mañana. Estos son los dos reportes de tráfico aquí en la capital de nuestro país. Maneje con precaución porque en su casa lo esperan. A esta hora de la mañana el tráfico vehicular. El tráfico fue presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Curazao. Agradecemos a todos los que se han tomado su tiempo para compartir su opinión con nosotros a través de redes sociales. Si bien es cierto, las mujeres en nuestro país son casi siempre relegadas, pero en este caso de la elección del fiscal general es simple y sencillamente que la abogada Jenny Almendares no sería en una fiscal que rendiría pleitesía a la pareja presidencial y sus allegados. Caso distinto si hubiese sido Rixi Moncada, seguro que tendría todo el apoyo del gobierno. El mismo caso de Ana Pineda para la Corte Suprema de Justicia. Aquí lo que les importa es tener un fiscal que les cumpla todos sus antojos y deseos. Saludos. Más mensajes. Tenemos las mujeres que convocaron una marcha en protesta por la discriminación de género de esta clase política. Incito a esas organizaciones de mujeres a convocar esa marcha para manifestar nuestro descontento por las acciones de esta clase política respecto de nuestros derechos como mujeres. La mujer más atacada en el ámbito político es Xiomara Castro, comparte nuestro televidente. Hay pactos entre las élites para escoger estos puestos importantes. La Corte Suprema de Justicia es manejada por una mujer capaz y el Poder Ejecutivo por una mujer que trabaja en recuperar el país que quedó hundido en corrupción y pobreza. En Honduras lo que cuenta es la mediocridad. Por eso tanta fuga de cerebros. Una vez más confirmamos que la meritocracia y valores expulsan a personas como la abogada Jenny Almendares, quien debería declinar a esa burda postulación. Hola, buenos días. Es inspirador ver cómo Xiomara Castro y otras mujeres en cargos de poder en Honduras han construido su camino hacia la política a través del activismo y la participación en demandas populares.
Más mensajes. Yo como mujer hondureña me siento orgullosa al ver muchas mujeres en cargos del Estado y saber que están desempeñando su labor de la manera más atenta. Ellas sí se han ganado su puesto marchando en las calles y tiene la cabeza en alto al decir que las élites de poder no las pusieron como lo hacían en tiempo de la narcodictadura. Buenos días. Sencillo, por los intereses políticos no son elegidas mujeres capaces. Atentamente, Irwin González. ¿Y de qué se preocupan? No miran lo que pasa en Casa Presidencial. Quien ganó las elecciones fue Xiomara, pero quien manda es Mel Zelaya. Ella solo la ocupa para leer discursos e inaugurar canchas. Pobres nuestras mujeres, tienen que organizarse para defender sus derechos. Gracias por compartir sus mensajes. Continúenlo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Bueno, ese último mensaje, ¿el último mensaje de quién, Lucecita? Por favor, siempre ayúdame, lista ahí en ese plasma. Anónimo. El último mensaje que leíste, el último mensaje. Anónimo a través de WhatsApp. ¿El último mensaje de quién? Anónimo a través de WhatsApp. Bueno, es que te escuché que dijiste que ese es un mensaje machista. Sí, es un mensaje de violencia política, que es lo que ejercen contra la presidenta todos los días. Por eso nosotras tiramos un pronunciamiento de la plataforma 25 de noviembre. No esperes en ninguna parte del mundo, no esperes, indistintamente del género del presidente o del presidente del gobierno. Sí tiene que ver el género. Espérame, no esperes. Han atacado así lo que te quiero decir. Otros a presidentes hombres como han atacado a la presidenta En el mundo Xiomara. no esperes solo aplausos alrededor del gobernante, sea hombre o mujer. Sí, pero hay formas de decir las cosas, si la está haciendo mal o no, y no diciendo para que solo leer discursos o que se vaya a la cocina o regresen a la escuela. Eso es lo que dicen. Yo respeto tu criterio, yo respeto tu criterio, pero lo que te digo es que no esperes alrededor del presidente o de la presidenta de cualquier país. Y lo que hizo uno que se dice periodista también en un TikTok, o sea, eso es una es reprochable, reprochable. Mira, eso es reprochable. Creo que eso no tiene ni discusión. Pero si la presidenta, antes de que vos hables, si la presidenta está recibiendo ese tipo de acciones de violencia política, imagínense el resto de mujeres en el país. Eso es una repetición de lo que está pasando con Jenny Almendares, porque en esta sociedad no se respetan las mujeres. Y cualquier mujer que se atreva a lanzarse a la arena política de diputada o de funcionaria y todo, va a recibir un montón de cosas que no han hecho con un montón de ministras también. Entonces, lo que queremos poner en la mesa es la violencia política que está siendo ejercida sobre las mujeres y que aún no se aprueba una ley contra la violencia política ni la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres. Ojo, ahí con lo de las leyes. El Congreso está en deuda con las mujeres en el país, no con Honorina, ni Suyapa, ni Migdonia, ni Lucecita. Definitivamente es con más del 51% de la población en el país, cuando tiene pendiente desde el Ejecutivo enviarse al Legislativo la ley integral contra las violencias hacia las mujeres, por un lado. Por el otro lado, hablar de una ley de violencia política es vital en este momento, Renato, precisamente por todas estas situaciones, pero no una ley de violencia, una ley contra la violencia política hacia las mujeres, no con los hombres también, no incluir a los hombres, porque estamos hablando de medidas afirmativas, estamos hablando de discriminación contra las mujeres, y eso sí es verdad y se manifiesta, porque la discriminación de 298 municipalidades, 16 son alcaldesas, de 128 diputaciones, 35 son mujeres. Las violencias contra las mujeres de todos los diferentes tipos que se dan en el país, Renato, los índices que han alcanzado son graves y delicados. Ok, hay violencia política entonces en el caso de Jenny Almendares, ¿crees tú, Suyapa? Sí. Bueno, entonces analicemos de dónde viene esa violencia política. Es que analicemos eso también. Aquí estamos Renato, sin pelos en la lengua. ¿De dónde viene esa violencia política? Porque mira, ¿de grupos? por favor, siempre tengan personajes? estos plasmas con las gráficas correspondientes al programa. Las 8 mujeres. Sí. Y quiero decirles que no son 7 las magistradas, son 8 las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por eso les digo, cualquier político que está en desacuerdo con ustedes les puede decir, ¿cómo están hablando de que relegamos a las mujeres si hay 8 magistradas de la Corte Suprema de Justicia? La primera es Rebeca Lisset Raquel Obando.
magistrada, ella es la presidenta de la Corte. Francisca Villela Zavala, magistrada de la Corte. Sonia Marlina Dubón Villeda, 61 años, tercera magistrada de la Corte. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, otra magistrada. ¿Cuántas llevamos ya? 4. 4. Sigamos. Ana Belinda Ochoa Medrano, otra magistrada de la Corte. 5. Gaudia Alejandra Bustillo Martínez, sexta magistrada. La séptima, Isabela Bustillo Hernández. Y Odalys Aleida Nájera Medina. Hay 8 mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. No todo el mundo puede decir esto. No todo el mundo puede decir esto. De ahí lo que hablábamos en la pausa. La obligación que tienen las mujeres magistradas de la Corte Suprema de Justicia de demostrar que no van a defender intereses del Partido Liberal, intereses del Partido Nacional, intereses del Partido Libre. Porque el día que lo hagan solo están solidificando el discurso de quienes se oponen a las mujeres, que igual las mujeres se vuelven en algún momento títeres de las cúpulas partidarias. Tienen la obligación estas 8 mujeres magistradas de demostrarnos que son independientes, que los intereses partidarios están por abajo de los intereses del país y que administrar la justicia está por los intereses del caudillo del Partido Nacional, del caudillo del Libre o del caudillo del Partido Liberal. Es lo que queremos, es lo que queremos. Y no solo decir que fue una componente política de 3 partidos políticos que se dividieron el pastel. Las mujeres tienen esa obligación. Y yo quiero referirme a lo que la Red H, la Red por la Equidad Democrática de Honduras, ha establecido en la agenda mínima de las demandas ciudadanas de la Red de Equidad Democrática de Honduras en el marco del proceso de selección del fiscal y el fiscal general adjunto del Ministerio Público. Y me voy a ir a la página 16, donde habla de la agenda mínima para el fortalecimiento del Ministerio Público. Y lo dice, y permítame leerlo porque es la mejor opción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a los principios que debe mediar el proceso de selección y nombramiento de los operadores de justicia. Entre los principios propuestos por la CID se encuentra la igualdad de condiciones y la no discriminación. La legislación que regula el acceso a la función pública debe garantizar mecanismos óptimos que permitan el acceso igualitario a los cargos de elección popular. Pero más adelante habla de la selección con base a méritos y capacidades, que esos son los temas que estamos diciendo. Dice, con respecto al mérito profesional, la CID ha expresado que las personas elegidas para liderar instituciones operadoras de justicia deben ser íntegras, idóneas, que cuenten con la formación y la capacidad jurídica apropiada. Se lo regalo. Bueno, muchas gracias, pero yo me pregunto, ¿coinciden ustedes? Y han coincidido las 3 que hay violencia política en el caso de Jenny Almendares. Bueno, ok. Analicemos las fórmulas. Analicemos las fórmulas. Si vamos a hablar sin miedo, sin tapujos, sin cadenas, hablemoslo hoy. Porque yo estoy con ustedes. Cuando me pregunto por qué las mejores evaluadas ni son magistradas y las tienen relegadas ahí para la Fiscalía General en el Ministerio Público. La fórmula de los opositores. Marcio Cabañas como candidato a fiscal general, Jenny Almendares como fiscal adjunta. Ustedes reclaman, ¿y por qué de fiscal adjunta la mejor evaluada? Exacto. La otra fórmula, la del partido en el gobierno, Joel Zelaya Álvarez como fiscal general y Marcio Cabañas como adjunto. Ni siquiera figura Jenny Almendares. Si es violencia política la que hay contra Jenny Almendares, pues es violencia política de todos. De todos aquellos que coyunturalmente por sus intereses avalan a Jenny como adjunta, pero que no la quieren, y que la avalan en este momento porque saben que la otra fórmula no la va a apoyar a Jenny Almendares. Entonces, miren cómo la violencia machista es general. Si es así, es perversa. La violencia política viene de todas las fuerzas políticas entonces. Exactamente. Perversa. Entonces,
Por eso aquí le han preguntado a la presidenta Castro: presidenta, usted tiene mucha influencia en Libre, es mujer, ¿cómo es que no ha tomado un papel más beligerante en defensa de la mujer? Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el temor que le tiene la élite política? Y esta es una pregunta puntual para que no nos dispersemos en otras cosas. ¿Cuál es el temor que le tiene la élite política hondureña a mujeres como Ana Pineda, a mujeres como Aida Romero, a mujeres como Jenny Almendares, que no las dejan subir a esos cargos? ¿A qué se debe entonces esa violencia política contra las mujeres mejor evaluadas en estos últimos procesos? Les digo que yo espero que ustedes me respondan a esto esta mañana. ¿Cuál es el temor a estas mujeres? Lo primero. Creo que el primer temor es que no son de su línea partidaria y que no piensan igual que a ellos. Que Jenny está en el censo de Jenny está en el censo, pero no es activista política. Y ahí es donde está un primer punto. Las mujeres tenemos que ser activistas políticas para llegar a ser ministras, para llegar a ser magistradas, para llegar a ser el del Ministerio Público. Esa es una buena pregunta. O para estar en cualquier cargo que tenga que ver con la participación política de las mujeres. Por eso es que hablamos de que cuando esta violencia política tiene por objeto el menoscabo de las aspiraciones de las mujeres, ahí entra esa pregunta que usted hace. Por eso es que la primera respuesta es, no están en la línea partidaria y tienen miedo de lo que piensan, de lo que sienten o cómo se comportan esas mujeres, y lo hacen con legalidad, y ahí está un primer problema, porque no están en las filas diciendo sí o siendo borregas de un partido político. O sea, Suyapa y Honorina, en este orden, el discurso que me andan diciendo entonces unos y otros, que buscan al mejor fiscal general de la República, es un discurso mentiroso. Es un discurso hipócrita. Entonces, no buscan el mejor fiscal general, es lo que nos dicen para consumo público. Buscan a un fiscal general de acorde a sus intereses partidarios, de acorde a la afinidad y a la amistad también en otros casos, para parar cualquier indicio de persecución por actos de corrupción. ¿Debo entenderlo así? Es que yo pienso que eso lo tiene claro la ciudadanía, o sea, que lo que busca un fiscal que sea allegado a ellos y que después no les vaya a hacer requerimientos fiscales, pues, o sea, eso está claro, ¿verdad? Lo que yo sí siento es que, por ejemplo, la violencia política no es un acto aislado, es algo planificado que se hace contra una mujer, en este caso Jenny Almendares, para que ella no pueda cumplir con sus aspiraciones, ¿no? Y luego también se lo pueden hacer ya en el cargo, digamos que ella llegara de fiscal general del Estado, pero por eso las mujeres tienen que llenarse de mucha energía cuando llegan a esos cargos y de muchas alianzas entre mujeres y todo eso para que tener un grupo de defensa, pues, porque es que no solo las hostigan antes de llegar, lo hacen al llegar también. Y para nosotras lo de Jenny está clarito, claro que hay toda una planificación de violencia política para descalificarla y sacarla de ese juego político. Y mira, la violencia en su magnitud suprema contra esta profesional, por todo lo que están diciendo de ella en las redes, solo para justificarse quienes hacen esto de no tenerla ahí en la moción nominativa. Fíjate qué tipo de violencia es, denigrar a una mujer para justificarse por qué no la tienen, cuando en el fondo todos coincidimos aquí que no la tienen sencillamente porque no les ha demostrado que en un determinado momento va a ser una perrita faldera o fiel a los intereses partidarios de este o del otro. No, porque ella es muy independiente. Sí, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Pero ella es muy independiente, ella no se va a dejar. Pero la pregunta, ella en su experiencia, por ejemplo, en el Ministerio Público, hay quienes la conocen y saben de cuál es su actuar, y por eso precisamente es que no es parte de ser la candidata a fiscal general. O sea, los otros, como en las dos mociones, Honorina, en las dos mociones no es candidata a fiscal general. En las dos, por eso, pero a lo que voy es que los otros la colocan ahí porque saben que es la mejor calificada,
porque saben que la población en general, y ellos necesitan en este momento que la población esté con ellos, y por eso es que la llevan ahí de segunda. Pero es importante, por ejemplo, decir, la violencia política es producto de todo ese sistema de socialización en donde se deja a las mujeres o se tiene que ver o atender a las mujeres como sumisas, débiles, insisto, para el espacio privado y no para el público, y ahí es donde necesitamos urgentemente que el Estado asuma su responsabilidad, porque la CEDAW, otros compromisos e instrumentos internacionales de los cuales Honduras es suscriptora, habla precisamente de crear sistemas, de crear leyes, de crear instituciones que promuevan precisamente los derechos humanos de las mujeres. Esto es parte de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Y decir que no es que yo no responsabilice a las que están en la toma de decisiones, porque bien mencionaba Suyapa, también cuando llegan allá se enfrentan a que si no siguen la línea política que tienen que hacerlo. Por ejemplo, yo por eso hacía un llamado a todas las diputadas en el Congreso Nacional para hacerse un nudo, para hacer un pacto entre mujeres y por una vez hacer algo realmente que demuestre que están en favor de los derechos humanos de las mujeres. Sabemos que no es fácil, precisamente por todo esto de las líneas político-partidarias. Pero mira, en este escenario del país, yo estoy convencido que, aunque los mejor calificados para la Fiscalía General hubiesen sido hombres, se los hubiesen si no son de línea relegado. política. Mira, solo mira lo que le pasó a Luis Javier Santos. Solo mira lo que le pasó a Luis Javier Santos. Ahora, nadie me quita de la cabeza que el hecho de ser mujer en Honduras, en relación a los posicionamientos de los hombres, la mujer está 2, 3, 4 peldaños atrás. El hecho de ser mujer en Honduras ya le condiciona limitantes a la mujer. Eso yo no lo puedo Hay desconocer. mujeres más académicamente más preparadas, Renato, y ganan menos que los hombres. Este es el momento para decirlo. Este es el momento para decirlo. En esta coyuntura política del país, aunque hubiesen sido hombres los mejor evaluados, si no estaban o si no demostraran lealtad hacia sus partidos políticos, no los hubiesen tomado en cuenta, porque el interés de la élite política en este país, con esta elección de fiscal general, es llevar aliados, llevar títeres, llevar instrumentos al servicio de las élites políticas de la Fiscalía General. Hombres o mujeres que estuviesen en la línea de Jenny Almendares, independiente, no los van a dejar llegar ahí, no los van a dejar llegar ahí. Y ahí se presenta un problema, Renato, y es, entonces, ¿para qué hacen todo ese proceso? Esa es la gran pregunta. Que hay que cambiar el mecanismo. De selección, de que muchos se apuestan a participar y al final saben que es una lucha perdida porque ya tienen los nombres de quienes quieren que sean. Entonces, ¿para qué nos engañan diciendo que van a un proceso de selección transparente, equitativo? Porque son mentirosos. Y entonces nuestra clase política no nuestra está élite de política ver con es las mujeres. mentirosa. Exacto, pero la clase política no debe a las mujeres, aun cuando tengamos una presidenta de la República, o presidente de la República, que está ejerciendo ese poder y que al final se vuelve misógino el problema, porque como que hay odio y desprecio por el hecho de ser mujer y que se demuestra cuando dicen que es Mel el que manda y no ella, que solo sirve para leer discursos. Eso es misoginia. Y además de eso, que en este proceso de selección y en otros procesos no se tome en cuenta todo eso que las mujeres representan y que en este momento en la personalidad de Jenny Armendáriz estamos reflejándonos todas nosotros y nos van a decir, así te van a tratar. Y entonces ahí Rina Vilar hace mucho tiempo decía, las mujeres son más para la casa que para el mundo. Y eso es lo que los hombres quieren hacer, que nosotros las mujeres nos releguemos al ámbito doméstico, al ámbito de cuidados, al que no se le paga, y que los hombres sean los que hagan los consensos en el ámbito público, los que tienen el poder y lo van a ejercer. Por eso el P de poder, el P de padre
vea, de poder legislativo. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace que ellos crean que tienen el dominio y que las mujeres debemos someternos a ello. Y si no, y ahora es, si no sos parte del partido político, aunque estés en la nómina, y que no activaste, que no te costó el partido, por eso es que no te podemos elegir. Y entonces, y los méritos, y la experiencia, los conocimientos, la idoneidad. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta es que se están negociando carpetas en el Ministerio Público para ver a quiénes van a judicializar y a quiénes no, o van a interponer acción penal, porque ese es el punto. Entonces, ahí es donde nos deja el mal sabor de boca a la mujer. La violencia contra esta mujer ha llegado a tal extremo que los que hablan en bien de la idoneidad de Jenny son atacados en redes. No descarten que por estar defendiendo a Jenny sean atacadas en los próximos minutos. No lo descarten eso, pero ustedes están preparadas porque han sufrido desde siempre. Una oleada más de críticas hacia ustedes ya no les hace daño. Ahora, sí me gustaría en este momento escuchar de Migdonia Yestas, Honorina Rodríguez y Suyapa Martínez un mensaje para las mujeres magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La obligación que tienen que no han llegado ahí a defender líneas partidarias. La obligación que tienen de demostrar que ustedes no han llegado ahí con prejuicio para vengarse. La demostración que tienen que hacer como mujeres para que al futuro las hijas de ustedes no tengan los mismos problemas que hoy tienen algunas mujeres cuando optan a un cargo público, de hacer las cosas por el bien del país y no para quedar bien con el partido, para quedar bien con el cacique o los caciques del partido o para satisfacer mis ambiciones ideológicas. Es la obligación que tienen. Si ustedes hacen las cosas al contrario como mujeres en la Corte Suprema de Justicia, le estarán poniéndole más obstáculos al derecho que tienen de ascender a los cargos públicos altos del país, con independencia. Vamos a la pausa. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Gracias por compartir sus mensajes. Marcos Troches nos comparte: actualmente tenemos una mujer capaz y valiente. Está al mando de la Corte Suprema de Justicia. Libre no promueve el machismo ni la misoginia, como vemos que se hace la oposición. Norma Esther Lagos comparte: excelentes mujeres con mucha capacidad y experiencia, pero con todo respeto se le dio la oportunidad a una mujer para dirigir nuestro país y a mí y a muchos no me llena de orgullo precisamente. Dunia Martínez: buen día, una de las personas más atacadas es la presidenta y no hemos visto ni el más mínimo mensaje de apoyo hacia ella por parte de las feministas. Dagoberto Pérez: hoy en día la Corte Suprema de Justicia cuenta con una mujer competente y valiente como su líder y, a diferencia de la oposición, no utiliza el machismo ni la misoginia con fines propagandísticos. Juan Carlos Barahona Lara: ¿qué pasa con las mujeres del Congreso u otras instituciones que no apoyan a las mujeres? Sofía Alvarado: hoy la Corte Suprema de Justicia está siendo liderada por una mujer valiente que no le ha temblado el pulso. Libre no ha hecho fiesta del machismo ni la misoginia como sí lo hacen los opositores del país. Gracias por compartir sus mensajes. Continúelo haciendo a través de WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Aquí sigue latente la pregunta, ¿por qué las mujeres mejor evaluadas? Que ese es el fondo de esto. ¿Por qué las mujeres evaluadas, mejor evaluadas, de allá en la Junta Nominadora y de acá con la Junta Proponente, están en esta situación? Ese es el puntito. Yo estoy seguro que ese fue el primer planteamiento de ustedes al decidir venir al programa Frente a Frente. Alrededor de estas mujeres, ¿qué cosas se cuecen por la élite política para mantenerlas relegadas? Yo ya concluí algo que ustedes me han dicho. Si están en desacuerdo, rebaten. Que son mujeres independientes. Entonces,
ni Tomás Zambrano, ni el presidente del Comité Central, ni Yani, ni Mel, pues yo diría que ni la presidenta, porque es, yo debería decirlo, la principal lideresa de Libertad y Refundación. Se fían de una mujer que es independiente. Y las cosas no hay que tener miedo para decirlas. ¿Cuál es el miedo? Que sean independientes. Y no es lo que pregonan ustedes los políticos todos los días, que quieren instituciones independientes. ¿Cuál es el miedo de la independencia entonces? Que estas mujeres han forjado en su trayectoria profesional, tanto las que fueron relegadas para las Cortes como las que se autopostularon para la Fiscalía General. ¿Me están hablando con la verdad o hay una tremenda dosis de hipocresía en el discurso político actual? ¿Por qué si ustedes pregonan la independencia y quieren instituciones públicas independientes, por qué le tienen temor a la independencia de...? Búsquenme a Luis Javier Santos, que hice un resumen ayer de Luis Javier, que aunque se ha escondido debajo de las piedras y no quiere pronunciarse, le voy a recordar lo que hace varias semanas nos ha dicho aquí en el noticiero, del por qué hoy no figura ahí entre los 5 nominados para la Fiscalía General. Ahí está un resumen de Luis Javier Santos. Yo le dije a mis compañeros, lo vamos a sacar debajo de las piedras a Luis Javier Santos, a ver si lo que decía hace 2 semanas lo mantiene hoy. Ok, pero la pregunta, insisto, sigue siendo para estas distinguidas mujeres presentes hoy en Frente a Frente. ¿Por qué le tienen temor a la independencia de las mujeres si ese es el discurso que pregonan los partidos en relación a qué quieren ver de las instituciones del Estado? Yo no quisiera, claro, le tienen miedo a la independencia porque no están seguras si ellas van a hacer lo que ellos les digan, ¿no? Entonces no están seguros, pero tampoco criminalizaría yo a las que son de partido y llegan a esos puestos. Claro. ¿Por qué? Porque que sean de partido y que lleguen a esos puestos no quiere decir que lo van a hacer mal. Pero nadie las está criminalizando. No, yo digo... Pero estamos diciendo que demuestren que son mujeres independientes también. Entonces, no... Y lo pueden hacer bien. Porque sean de partido no les da derecho a defender... Porque sean de partido tampoco las obliga a seguir las reglas de ese partido. Ese es el discurso, ese es el mensaje. Entonces yo digo, un llamado a las magistradas de la Corte, que lo hagan bien. A todas. A las 8. Yo ya conozco algunas y sé que son muy buenas profesionales, que lo hagan bien porque, como decía Migdonia, le hacen el camino hacia otras mujeres. Si lo hacen bien, más mujeres llegarán a la Corte, y si es posible tendremos una Corte con 100% mujeres. Bueno, ¿verdad? Posible. Entonces, si lo hacen mal, olvidémonos las mujeres hondureñas. Entonces, por eso es el llamado también a que lo hagan bien, y por todo el pueblo hondureño y por todas las mujeres hondureñas, y que podamos avanzar a nivel de la Corte en más juzgados especializados en violencia doméstica, en reducir esa mora judicial, y que definitivamente las mujeres podemos decir, ya se bajaron las barreras del acceso a la justicia, por lo menos a nivel de la Corte. Porque el asunto no es que las mujeres copen todos los cargos, no, porque siempre habrán mujeres mejores que hombres, más idóneos que hombres, y siempre habrán hombres más idóneas que mujeres. Me gustaría decirle, Renato, es que usted dijo, si igual fueran hombres con la mejor nota, si no eran partidarios... En esta coyuntura. En esta coyuntura no los iban a elegir, si no los iban a elegir, pero no los iban a atacar. Como han atacado, han ejercido violencia política. Mira, yo no quiero que tú te hagas eco de los ataques, pero es que a mí me han dicho que, permítame, que sí han atacado a esta joven en las redes sociales, a Jenny. Sí. ¿Tú tienes el resumen de lo que le han dicho a Jenny? Bueno, la han acusado de que presentó requerimientos contra no sé quiénes, y que eso es mentira. La han acusado de que ese pelo rubio que anda ella, que es feo. Es un riesgo para una buena administración. Sí, que es un riesgo, dicen. Que la forma de vestir de ella también es un riesgo. Que no es una profesional capaz. Que, bueno, una serie de cosas que en posting, han tirado posting y todo sobre ella, la han vinculado con Osvaldo Ramos, la han vinculado con otro montón de políticos, cosa que no es cierto.
Entonces eso lo hacen para desprestigiar, pues. Claro. Que era del fútbol, que no sé qué. Imagínate. Hasta eso han llegado. Definitivamente que este es un llamado también a todas las mujeres en los diferentes espacios para ser sororarias entre nosotras, porque no podemos seguir consumiendo eso que socializa el sistema de que nosotras las mujeres somos enemigas entre nosotras, que somos competitivas entre nosotras, y no niego que en parte sea eso así, pero es que eso conviene al sistema patriarcal, eso conviene al sistema de los hombres, que nosotras sigamos divididas por X o Y cosas, pero por eso digo, debemos ser más sororarias entre nosotras, y por eso es que sigo invitando a las mujeres a hacer un pacto entre nosotras. Nosotras pudiéramos tener presidentes de la República. De hecho, en este país, el 61% de las personas votantes en el periodo anterior son mujeres, fuimos mujeres. Y yo quiero decir, no es justificar a ninguna mujer que esté en un espacio de toma de decisiones como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque es que lo que sucede es que ellas enfrentan a todo ese sistema de socialización donde son los hombres los que toman decisiones. Por ejemplo, la presidenta de la República, insisto, no es por justificarla, pero mujeres, si no logramos entender esto, también es bastante difícil para las que están en esos espacios de toma de decisiones. Es que, por ejemplo, en el caso de la presidenta, con todo respeto, pero enfrenta ese patriarcado desde su casa, y su casa trasladada a su espacio de trabajo, que es la presidencia, y enfrenta a todo un patriarcado de ese equipo de asesores que hay, que son hombres, y son hombres con poder. No te tengo que repreguntar, Honorina, si sabes lo que estás diciendo, porque sé de tu trayectoria y sé lo que estás diciendo. Y mira el valor con que lo has dicho, que la presidenta de la República hereda ese patriarcado desde su propia casa. Es lo que dijiste. ¿Sí? Hereda ese patriarcado desde su propia casa. Y ese patriarcado alrededor suyo de asesores. Entonces es una lucha difícil para ella superar ese patriarcado que lo tiene en la misma casa. Es lo que has dicho, es lo que has dicho. Personas atacándola. O sea, por eso necesitamos hombres y mujeres que apoyemos realmente a la presidenta, que apoyemos a las mujeres cuando están en los espacios de toma de decisiones. Insisto, las mujeres tomamos decisiones más conscientes, aún apegadas a la ley, porque nosotras decimos, o yo por lo menos paso diciendo que a propósito yo soy parte de varias organizaciones, digamos, ¿no? No soy coordinadora ni soy presidenta en ningún espacio, pero soy parte de la plataforma 25 de noviembre, soy parte del Foro de Mujeres Políticas, soy una mujer política, y vivo diciendo y recalcando que las autoridades y los operadores de justicia sobre todo, porque más me oriento a la defensa de las violencias contra las mujeres, de los femicidios, y digo a las autoridades, solo pedimos, no favores, sino pedimos que apliquen la ley, pero también desde la conciencia. Ahora, pero están conscientes ustedes que es deber de la presidenta Castro también luchar contra ese patriarcado que arrastra desde su hogar. Es que está luchando. Ah, bueno, pero bueno. Es difícil verlo. No va a ser fácil, pero también... Pero es presidenta del país. Claro. Es presidenta del país. Claro. Entonces, yo aquí no estoy criticando, solo estoy diciendo que en función de allanarle el camino a más mujeres para que se conviertan en presidentes de Honduras, no es el ideal de ustedes. Ver que las mismas oportunidades para ser presidente del país la tengan las mujeres como la han tenido históricamente los hombres. Ese es un ideal de ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues es deber de la presidenta, ir venciendo todas esas dificultades que históricamente han tenido. Y si tiene que enfrentarse y hacer desafíos en su propia casa para romper el patriarcado, tiene que hacerlo.
A mí que nadie de ustedes me diga que no, si yo sé que ha sido el discurso histórico de ustedes. Pero no sola, hay que acompañarla. Ah, bueno, y ella entonces, para que se le acompañe, tiene que dar los pasos para multiplicar ese sentimiento entre los hondureños. Las cosas hay que decirlas como son, sin andar pensando en coyunturas, que si lo digo me van a atacar, si no lo digo voy a quedar bien. Las cosas son como son. ¿Es presidenta de Honduras por el voto mayoritario de los hondureños? Claro que lo es. Tiene la obligación entonces, sigo la línea de Honorina Rodríguez, de romper ese patriarcado desde su propia casa para demostrarle a los hondureños que las mujeres pueden gobernar con independencia también. Sin duda, las mujeres vamos mucho atrás que los hombres en ese acceso al poder. En este momento, como bien lo dice Renato, tenemos una presidenta de la República y siempre se le exige más. A un hombre no estaríamos hablando de un expresidente y nunca se dijo que nos demuestre que es presidente. Pero las mujeres de Muchito Cruz en los 70, mucho más, que todos decíamos que su esposa era la que jefiaba el país. Sí, y entonces ahí es donde se vuelve un problema. Y hemos trabajado duro para estar donde estamos. Hemos trabajado más de 12 horas y muchas de estas mujeres en detrimento de sus propios hogares, ¿no? Y en detrimento de su imagen pública, precisamente porque siempre se les dice, bueno, al movimiento de mujeres ya sabes que le dicen, ¿no? Que son lesbianas y demás. Y yo no quiero repetir ese discurso porque se queda en la mente de la gente. Pero el demostrar que tenemos derechos como mujeres y que la participación y el acceso a la justicia, a los derechos que se nos han negado por años, mire, hace mucho creímos que con el voto, con el derecho al voto era lo más importante para las mujeres. Pero después pensamos que el acceso a la educación de calidad nos iba a llevar a mayores escalones. Pero luego ya sigue otras reivindicaciones como la violencia contra las mujeres, porque esa desde siempre ha permeado y se vuelve un continuum, esa violencia. Y empiezan esas reivindicaciones, pero seguimos trabajando porque las mujeres accesen a puestos que lideren, que sean líderes en diferentes espacios de la vida pública, política, económica, social y educativa del país. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso es la discusión, por eso es que si hay 5 y de esos 5 solo uno o una es mujer, entonces ¿por qué la desechan? Y la mejor calificada y la mejor evaluada. Entonces ahí es donde analizamos si esto es discriminación, si está ejerciendo el patriarcado todo su poder para negociar, para consensuar que no sea ella, porque dirán, es ingobernable, no va a seguir nuestra línea partidaria o no va a poder obedecernos a los favores que le vamos a pedir. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a las mujeres? Les estamos enseñando que sean dóciles y sumisas como el patriarcado o como el poder o como el padre y la madre de familia nos lo ha dicho, que las mujeres somos para la casa. O qué bien le hacen al futuro de la mujer de Honduras con esas posturas. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando una niña de 7 años, cuando los niños quieren ser bomberos, quieren ser policías, pero una niña quiere ser presidente, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué aspiración les estamos dejando? ¿O qué les estamos dejando a ese 52% de las mujeres? Por eso es que tenemos que hacer pactos también y tenemos que aprender a hacer pactos, las mujeres, a hacer consensos, a unirnos en favor de estos derechos que se le quitan a una candidata en este caso. Yo sé que hay niñas como niños que desde los 9, 10, 11 años, quizá antes de esa edad, se van interesando en todas estas cosas. ¿A cuántas mamás, a cuántos papás, sus hijos, pero como estamos hablando hoy de mujeres, cuántas niñas le han preguntado a su mamá o a su padre en estos últimos días? Mamá, ¿y por qué si esta señora es la mejor calificada, por qué no la toman en cuenta? Y si estas señoras que participaron en aquel proceso, mamá, de hace 3 meses, fueron las mejores evaluadas, ¿por qué no las tomaron en cuenta? ¿Qué le ha dicho usted a sus hijas cuando le hacen esta pregunta? ¿Qué ha respondido usted a sus hijas cuando le han formulado estas preguntas? No creo que le haya respondido, es que así es la política. No, porque esa no es una respuesta para un hijo que se quiere, para una hija que se quiere. Hija, los intereses de este país, los políticos, una buena mayoría, son tan mentirosos, hija,
que nos dicen que ellos quieren gente independiente porque los poderes son independientes. Ese es el discurso público, hija. Pero en el fondo, cada uno de ellos anda velando por sus intereses, protegiéndose de las leperadas o ilícitos que cometió, y para eso debe tener un fiscal afín a él. O anda buscando gente que responda a sus intereses, no a los del país. Yo creo que esas son las respuestas que le deban dar a sus hijas, hasta tanto no rectifique nuestra élite política. Me está escribiendo Luis Javier Santos. Sí, me está escribiendo Luis Javier Santos. Creo y confío en él. Te va a mandar el mensajito. No debe Aquí te estoy enviando el hacer lo que mensaje, le pidan Carlos, ellos. para Pero que lo igual, pongas ahí lo hubieran desechado. en la pantalla. Voy a leer el mensaje de Luis Javier porque Ni esté Luis obligado. Javier sabe que cuando yo digo estamos reflexionando sobre lo que él dice para sacarla debajo de las piedras, es un mensaje así figurado. Lo que le quiero decir es que necesitamos escucharlo, pues, en un momento en que su criterio puede abonar mucho al país. Eso es lo que quiero decir, no es ningún Confío ataque. y creo en él que no se deje. Muy bien, entonces, ¿qué me está diciendo Luis Javier Santos? Renato, buenos días, me dice. Le escribe Luis Santos. No es que me esconda, ando por Viena como parte de la misión que participa en 3 reuniones. Ya me lo están alistando, quiero que aparezca en pantalla ahí para que el público me acompañe en la lectura. Buenos días, le escribe Luis Santos. No es que me esconda, ando por Viena como parte de la misión que participa en 3 reuniones. La primera, reunión del grupo de examen de la aplicación de la Convención contra la Corrupción de la ONU. 2. Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos. Y 3. Reunión intergubernamental de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El día 11 de septiembre estaré de regreso en mi oficina. ¿Apareció el mensaje en pantalla al fin? Mira. Ah, bueno, no. Entonces, por eso no se ha pronunciado, ya nos extrañaba. Sí, va. Ya tenemos varios días de andar No, buscando usted la está opinión de Luis Javier Santos. Bueno, pues primero agradezco que esté en Viena y que las esté monitoreando, ¿verdad? Eso es de agradecerle al fiscal Luis Santos. Y segundo, ya nos explica por qué todavía no se ha pronunciado, por qué anda en este tipo de reuniones. Reunión del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención contra la Corrupción de la ONU, reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos y reunión intergubernamental de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El día 11 de septiembre estaré de regreso en mi oficina. Es que yo les voy a recordar en este momento lo que Luis Javier decía hace algunas semanas. Y ahora, como el Congreso le ha dicho, ya que está céfalo el Ministerio Público, usted debe ser ahí más beligerante en cuanto al ejercicio de la acción pública penal y el combate a la corrupción. Y le vamos a dar todas las herramientas y el dinero que usted necesita. Creo que me están buscando el resumen de TN5 Estelar Pero ya le dieron el dinero. de Luis Santos. Mira, No, se lo de prometieron tiempo se lo hace un vienen año. ofreciendo. Hace un año y no le dieron nada. Establecido cuando Y se el abrió problema la del Ministerio oferta. Público es que solo le dan el 1.3% del presupuesto Del general de la general, República de todo y el hay que darle el presupuesto 3%. Y eso no lo están discutiendo, están enfrascados en quién ponen, pero realmente no le dan lo que corresponde. Entonces, ¿cómo interponen acción penal? Nunca Mira,
funcionó en el Ministerio Público la Comisión Ciudadana, o sea... ¿Cuándo hicieron esa Consejo reforma? Ciudadano. Hace un año. Una reforma para que no le pidiera permiso al fiscal general en cuanto a presentar exactamente. requerimientos. Pero y le ahí habla de dijeron, recursos lo también. vamos a apoyar. No lo apoyaron. No lo apoyaron. No lo apoyaron. Y no darle recursos significa no poder tener más, como él mismo lo dijo en el resumen, más personal para hacer la investigación científica. Y ahí es donde hay un problema. O sea, siempre nos dan cosas con ataduras, con sesgos. Yo diría atol con el dedo. Nosotros las mujeres siempre estamos luchando por el 100 de las cosas. Y al final, lamentablemente, pero es así, es una realidad, venimos quedándonos y bueno, aceptando los porcentajes que los hombres quieren. Al final, ¿vamos a seguir en esta lucha? Sí, vamos a seguir con nuestra voz, nuestra palabra y el empeño que tenemos. Yo sé que las compañeras, Migdonia no es parte de una organización de mujeres, pero sabemos que las organizaciones de mujeres y feministas no van a parar, no vamos a parar en defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país. Y aquí están las empresarias, aquí están las académicas, aquí están las campesinas, las cooperativistas, todas las mujeres emprendedoras, es decir, mira, a las amas de casa, a todas absolutamente. Me acaban de escribir dos, una que fue candidata a diputada que no ganó y me dice, es que para eso las mujeres debemos tener un padrino político, pero también me escribe una diputada actual y me dice que en la política cuando más honesto e íntegro son más peligroso se vuelve la persona para la élite, para entonces vean ustedes ese discurso doble que tienen nuestros políticos. Y mira, y nosotros que estudiamos la violencia política en el Observatorio Nacional de la Violencia del UPAS, vemos que los partidos políticos no les interesa lo que les pase a los seguidores, a los militantes, a los candidatos, ni siquiera muchas veces, cuando los matan, ni siquiera un acuerdo de duelo les dan. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven estos partidos políticos y cómo hacen ese proceso de exclusión que tiene que ver con el 52% de la población que somos las mujeres? Por eso es que el mandato, y yo apoyo al movimiento de mujeres y no estoy en él, no porque no quiera, sino que porque por el observatorio es objetivo, y ni en partidos políticos ni en organizaciones, sino porque le sirve a todos. Claro. Y eso es importante, pero hay que unirnos las mujeres para poder demandar y hacer conciencia a las otras mujeres para que conozcan sus derechos, vean cuál es la forma, cómo las discriminan y cómo las violentan, para que puedan reclamar y atiborrar, perdón por la expresión, a la justicia nuestra con todas estas demandas que tenemos las mujeres. Bueno, a la espera que el 11 de septiembre retorne Luis Javier Santos, hoy es 5, faltan 6 días, en una semana está de regreso Luis Javier Santos en su oficina. Vamos a recordarles lo que antes de todo este debate que se ha producido con la elección del fiscal y general y adjunto, decía Luis Javier Santos en este resumen que preparamos ayer en TN5 Estelar. Entonces, se nos da facultades que vienen de superfiscalía, pero no se nos da gente para poder trabajar. O sea, el embudo de nuestra fiscalía, donde el cuello de botella, donde del por qué no salen los casos, es la auditoría forense. No podemos estar trabajando redes de corrupción con 7 u 8 auditores. Entonces, es imposible. Yo invitaría a los diputados, a los funcionarios que dicen que están a favor de lucha contra la corrupción, que vengan a la oficina y puedan ver cuál es el trabajo que se realiza, y tal vez así podemos darnos cuenta de la fortaleza de lo que realmente necesita la unidad. Sin personal es imposible salir adelante. Lo otro, que el Ministerio Público tiene una ley que también se tiene que respetar, no solamente de emitir un decreto y decir se le dan superpoderes a la Fiscalía, sino que tienen que ir acorde con la ley del Ministerio Público. Y en eso nosotros somos respetuosos de la ley, porque si no podríamos caer en un abuso de autoridad. Miren qué respuesta muy buena dio Luis Javier. La otra pregunta que le hizo el periodista de TN5,
En el discurso del actual gobierno aparenta voluntad política en la lucha contra la corrupción, pero en la práctica es todo lo contrario. Bueno, esto no fue pregunta, es el resumen de lo que va a decir Luis Javier Santos. Sí, pero en la práctica no se refleja esa voluntad que se maneja en el discurso, realmente no se refleja, porque de otra manera estas unidades ya estuvieran más fortalecidas. Para el coordinador de la UFERCO, el asesor presidencial Manuel Zelaya fue quien le frustró sus aspiraciones para ser fiscal general. Pero dice que él no me quería como fiscal general porque yo no voy a ir a sentarme con ningún político para solicitarle apoyo, y creo que esa es una condición en Honduras, que irle a pedir permiso o irle a pedir la bendición a los políticos para poder llegar a un cargo. Y como lo he dicho, Luis Javier Santos jamás va a vender su dignidad, jamás se va a ir a humillar a decirle a un político me va a apoyar para llegar a ser fiscal general. Yo creo que eso no se lo merece la institución. Mi perfil no encaja entre el tripartidismo. Ellos andan en busca de un fiscal manipulable. Luis Javier Santos. Van a querer que llegue al Ministerio Público un fiscal que puedan manipular y que les pueda hacer los mandados, y que cuando le den una orden que archive un caso, pues lo archive. Ese es el fiscal general que requiere. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, así que vamos con los comentarios de nuestras panelistas esta mañana. Escribiendo Dori Gutiérrez. Hola, basta la designada presidencial. Hola, basta ya de discriminación contra las mujeres. El 52% de la población merecemos tener una fiscal que defienda nuestros derechos. Exacto. Hombre, si ya no escuchan este clamor de los hondureños, Russell, si hacen esa consulta para elegir el fiscal general, y esta mujer va en... Cuando digo esta mujer no lo digo en términos despectivos, para nada, yo le tengo un profundo respeto a Jenny Almendares, y Jenny va en esa fórmula, aunque sea de candidata a fiscal adjunto, te arrasa. Exactamente. Te arrasa. Estamos seguras. Ahora, si tu solicitud es demócrata, pluralista, para que el pueblo la elija, perdón, para que el pueblo decida quién pone de fiscal general, te felicito, te felicito. Si ese es el espíritu, democracia y pluralismo, te felicito. El problema es que no podemos gastar 400, 500 millones de lempiras en una consulta, solo para una consulta con las necesidades que tenemos, pero bien. Ahora, no, cuando sí, tienen responsabilidad, Renato, de asumir. Si lo haces, si propones la consulta creyendo que va a ganar alguien que no sea Jenny Almendares, mira, ya la opinión pública está a favor de esta muchacha. Yo no quiero demeritar a ninguno de los otros cuatro. Pero es que no solo el hecho de ser mujer concita simpatía, sino su si no hay trayectoria. fraude, gana Jenny Almendares. Su trayectoria. También si Entonces, no hay mira, fraude. cuando la gente tiene la percepción de algo, olvídate. Si van a una consulta, te lo digo desde ya, te anticipo desde ya que va a arrasar la fórmula de Cabañas y Almendares. ¿Ves? Y si la recomponen Almendares Cabañas, es capote, te lo aseguro. Eso ya es capote, ¿ves? Capote. Yo no quiero demeritar al resto, porque sus cualidades han de tener si fueron propuestos por la Junta Proponente. Bueno, pues... yo quisiera, como llamado ya, acá esto ya está terminando, posicionar de que nosotras queremos a Jenny Almendares como fiscal general, que quede claro, porque ya sabemos el papel de los fiscales adjuntos, y que este proceso nos ha dejado una gran lección, y tiene que ver con que hay que hacer una serie de reformas y cambiar los mecanismos de elección. No se puede dejar todo el poder al Congreso Nacional. Yo creo que el pueblo tiene derecho también a decidir. Puede ser en una sola, en elecciones apartes, pero una sola elección, corte, fiscalía y todo, y lo otro para diputados y todo eso. Pero sí tenemos que analizar bien los mecanismos de elección. ¿Escuchaste lo que dijo Luis Javier?
Mira lo que dijo Luis Javier. Nos prometieron, dice, apoyo hace un año y no han venido, dice. Luis, ahí te está invitando Luis Javier para que lo visites y te des cuenta cómo está la UFERCO. Y segundo, dice, no solo es de decir que le dan a la UFERCO esto y lo otro, tienen que haber reformas, dice, por aquí tenemos nosotros un organigrama y una ley que respetar. Así que si están creyendo que Luis Javier va a actuar conforme a emociones coyunturales, miren lo que dijo en esa respuesta, ¿no? ¿Escucharon lo que dijo en esa respuesta? Tenemos una ley orgánica. Tenemos una ley del Ministerio Público, dice. Y no solo es de decir que la UFERCO le vamos a dar esto. Lo han tratado de desmeritar también. Y además dice que es respetuoso de la ley y de la jerarquía, y eso es importante, porque aunque lo hubieran puesto entre los 5, tampoco lo hubieran elegido. Entonces, a él. Eso te quiere decir que si le preguntas a Luis Javier, ¿está acéfalo el Ministerio Público? Te dice no. La ley dice que si no está el fiscal general, el adjunto es el que llena ese vacío. Sí, pero mire, el problema es que cuando utilizamos los medios de comunicación para dar mentiras y confundir a la población, realmente no estamos ni informando ni formando opinión. Y eso es lo que pasa cuando dice que está acéfalo el Ministerio Público, que lo van a demandar. No, ya la ley le establece. Y esto es que no soy abogada ni pretendo serlo, pero sí entiendo este problema, que es una forma de engañar a la población y no se vale. Por eso es que es importante que los políticos hagan ese consenso, que con la independencia, con el mandato que tienen de independencia el Poder Ejecutivo, y que además de no subordinación puedan elegir y que se pongan de acuerdo, porque de lo contrario vamos a seguir hundiendo más esta Honduras. Renato, casi bien le pusieron el nombre, ¿va? Honduras, en el hondo del país que tenemos. Pero porque nosotros hemos querido. Sí, y por eso es que como ciudadanos tenemos que hacer voz entre todos, para que se escuche nuestras demandas, ni siquiera nuestro clamor ni nuestras peticiones, demandas ciudadanas, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Mal mi expresión, porque nosotros hemos querido, no es esa la expresión. Nadie ha querido que Honduras esté hundida, porque lo hemos permitido eso. Lo hemos permitido cuando hemos votado por la clase política que tenemos. O cuando no se vota también. Y cuando no se vota. Porque el problema es que esta elección anterior, digamos que es como una de las excepciones, porque hubo otra antes, pero hemos venido en una generalidad de que es el 35-37% de la población votante que va a las urnas. Entonces, si concientizáramos a las mujeres, que eso es lo que iba justamente a decir, que voten por las mujeres, y que la próxima presidenta de la República sea otra mujer, créanme que ponemos en aprietos a la clase política. Por eso nosotras, el Foro de Mujeres Políticas, el Centro de Estudios de la Mujer, son las que más conozco, estamos en un esfuerzo por capacitar a todas esas mujeres que van a ser candidatas a diputadas, candidatas a alcaldesas, porque necesitamos ir cambiando eso, porque las mujeres en muchas, es decir, la mayoría de mujeres no somos conscientes de nuestros derechos si no los conocemos y si no tenemos apoyo para conocerlos. Van a ir logrando todo esto en la medida que las mujeres que se desempeñan actualmente lo hagan bien. Lo hagan bien. Y sabemos sabemos que ellas reconocen eso. Y eso es a partir de ahora, porque estoy segura que antes de llegar, no muchas, pero hablando por ejemplo del Poder Judicial, sabemos que ellas ahora entienden y saben que las mujeres tenemos razón, y sabemos que van a hacer un buen papel y que van a cumplir con las expectativas de la población hondureña, y que además también de las mujeres, porque Suyapa decía un punto, Renato, es que es importantísimo, es esa mora, pero yo digo específicamente la mora de todos los asuntos relacionados con las mujeres en ese Poder Judicial. Vamos a la pausa comercial y vamos a concluir con un mensaje que nos ha trasladado aquí Migdonia. ¿De quién es este mensaje? ¿Quién lo preparó? Bueno, una diputada y una exdiputada que nos presentaron. Yo le quiero regalar esto, ¿no? Para el de mouse. Una fiscalía independiente. Sin pactos bajo de la campaña. Es una campaña que Red H con el movimiento de mujeres. Sí, está muy bonita esta taza, la voy a conservar, gracias Suyapa. Miren qué linda esta taza. Fiscalía por Honduras. Una fiscalía por Honduras. Una fiscalía por Honduras. Está linda, está linda.
sin pactos bajo la mesa. Esa letrita pequeña que uno siempre debe leer. Una fiscalía por Honduras sin pactos bajo la mesa. ¿Qué hará la nueva fiscalía para reducir la violencia política contra las mujeres? Y sí, ¿Qué hará bonito la mensaje fiscalía frente a más de 6.000 para reflexionar femicidios? todos los días. Muchas gracias. 7.000 La pausa y luego el mensaje. femicidios. El Ministerio Público ha sido dirigido solamente por hombres. 5 fiscales generales, 5 fiscales adjuntos y apenas 3 mujeres han sido seleccionadas como candidatas para ocupar estos cargos. Es tiempo que una mujer comprometida con los derechos humanos sea fiscal general o fiscal adjunta del Ministerio Público. Campaña Una Fiscalía por Honduras, sin pactos bajo la mesa. Está buenísimo esa frase, sin pacto bajo la mesa. No. Mira, si aquí nuestra empresa, Emisoras Unidas, han tenido campañas conjuntamente con el Ministerio Público, fueron 32 segundos. porque uno las entiende a ustedes, es decir, con la matanza de mujeres que hay en este país, cómo no querer, cómo no aspirar a tener una fiscal mujer que se sensibilice. ¿Desde cuándo ustedes vienen con esa campaña al Ministerio Público para que sea más eficiente la investigación? Que aumenten en todo el país todas las demandas de las mujeres. Bueno, imagínate. En todo este tiempo, aquí Suyapa no me deja mentir, yo sé que ellas hicieron sendas solicitudes como organizaciones de mujeres y feministas y nunca les recibieron. Y otra cosa, Renato, en ese Ministerio Público, históricamente, uno ha hecho solicitudes, porque ahí sí yo he hecho solicitudes de información, y le mandan 5 páginas de respuesta, donde en la parte de la última página, en el penúltimo párrafo, dice resuelve no por tal y tal razón. 5 páginas, mejor dicen que no de una vez. Yo las tengo así guardadas. Y los presupuestos del Ministerio Público son un secreto, la distribución y todo eso, se sabe lo global. Solo falta el mensaje final de Suyapa Martínez. Suyapa. No, bueno, yo un llamado a los congresistas, ¿verdad?, a que hagan consensos, pues, en esta lucha que tienen. Definitivamente no vamos a resolver los problemas del país. Necesitamos una fiscalía general donde una mujer la presida, y para resolver los problemas del país, pero sobre todo esta violencia que nos ataca tanto a las mujeres y que cada día están muriendo mujeres en este país, están siendo asesinadas, las niñas están siendo abusadas sexualmente. Sí. Y violencia doméstica y maltrato familiar hay por Incesto. todos lados. Estamos hablando de más de 97.000 casos. Entonces, es un llamado urgente por la vida de las mujeres, señores y señoras diputadas. Mujeres todas debemos estar juntas, apoyándonos entre nosotras, y a todas las autoridades, Congreso Nacional y operadores de justicia, tienen la responsabilidad por la seguridad y la vida de las mujeres y de la población en general. Mira, la propuesta que estabas haciendo aquí, cuando estábamos en la pausa, la está haciendo Olón Valladares, desde ahí la lanzó. Estoy lanzando una sugerencia, dice, y hasta ahora he tenido muy buenas respuestas. Le he propuesto a líderes nacionalistas y a unos del PCH que exploren la posibilidad de lograr una votación con voto secreto para tratar de desempantanar el impasse en el Congreso. Si Libre se opone, será una muestra de debilidad, de un temor de tener una disidencia oculta en sus filas, que votará por la fórmula Partido Nacional PSH, sin temor a las represalias de nadie. Bueno, esa es la propuesta del voto secreto, para que no se tenga miedo nadie, pues, sino solo Libre, que ningún diputado tema de las represalias que puede recibir, aunque esto es retroceder porque no es transparente. Sí, exacto. Eso no es transparente, hay que dar la cara. Eso me preocupa, el voto debe ser público. No, y es responsabilidad de ellos. Puede haber bajo la mesa, pues, Claro. con votos secretos, Sí. no sé. Bueno, muchas gracias. No, muchas Gracias. gracias Renato, porque Gracias. este Gracias, análisis nos Renato. permite decir que tenemos una mujer que nos representa y que los partidos políticos en el Congreso, representados en el Congreso Nacional, deben votar por esta mujer que tiene todas las competencias necesarias para poder regir los destinos de un Ministerio Público que nunca ha sido, lo ha hecho una mujer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. No estamos Gracias. pidiendo nada, estamos exigiendo.